espacios e iniciativas para niños y jóvenes, en que tenemos la grata participación de 4 distinguidos ponentes. Quiero decirles a ustedes que cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos de exposición y posteriormente entraremos a una fase de preguntas, comentarios, si quieren hacer sobre esto. Los comentarios pueden ser en relación con el tema, algo relacionado con el tema o directamente con lo que expusieron ellos. Pero la mecánica va a tener que ser así para que podamos ir cumpliendo con los tiempos. Nos dicen que solamente tenemos 1 hora 45 minutos, así es que vamos a aprovechar. Yo quiero iniciar esta mesa haciendo una referencia al propósito del coloquio de investigación sobre la gestión cultural en México, reflexiones desde lo local. Esta es una reflexión que hago en el sentido de cómo considero la inserción de este coloquio dentro de la cultura. No sé si se escucha bien allá atrás. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bien. Desde que pensamos a la cultura como realidad espiritual, como acción expresiva, simbólica, ella incluye elementos aleatorios, campos de indeterminación y creación, y procesos abiertos, sentidos por definir y redefinir, por interpretar o reinterpretar, antes que un conjunto de caracteres empíricamente existentes. Una cultura es una totalidad de sentido, un modo de concebir la realidad y una forma de comprensión del hombre y de su acción, que a su vez solo puede captarse en lo que tiene de más propio mediante procesos de comprensión, de interpretación y de problematización crítica. Hago énfasis en esto. Las ideas y temas que hoy se exponen revelan la heterogénea riqueza de intereses de los convocados a este coloquio de gestión cultural. Un rasgo que destaca es su enfoque, donde la cultura no es representación, saber, generalidad abstracta, es ante todo experiencia cotidiana, devenir social, concreción, mundo. Escuchemos entonces las aportaciones, enfoques y preocupaciones que se encuentran en la obra de cada uno de los participantes de esta mesa. Me es grato presentar a ustedes al primer expositor, en este caso a Lourdes Hernández Quiñones. Lourdes radica en la ciudad de Jalapa desde hace más de 25 años. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene la especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Organización de Estados Iberoamericanos, la Universidad Autónoma Iztapalapa y el Centro Nacional de las Artes. El desarrollo de su ejercicio profesional ha tenido 2 ejes paralelos, que son también las 2 pasiones de su vida. Por un lado, el periodismo y la promoción cultural. Actividades a las que se ha dedicado en distintos momentos, espacios y, por supuesto, en instituciones públicas. Ha impartido clases en la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Jalapa y en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana, y diversas charlas y conferencias relacionadas con la promoción cultural. Es autora del blog Senderos de lo Cultural, que forma parte del proyecto Blogosfera Cultural del Programa en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona.
Escuchemos pues lo que nos trae Lourdes Quiñones esta tarde. Gracias, maestro. Muchas gracias. Si hiciera falta usar el micrófono ya ustedes me indican, si no también me iré con la voz nada más así. Por supuesto que esta pequeña participación en la que busco compartir con ustedes algunos comentarios y consideraciones en torno a la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, que tuve la fortuna de coordinar durante 17 años y que afortunadamente es un proyecto que sigue vivo en la escena cultural, está dedicada a un equipo enorme, como 200 personas, que durante todo este año colaboraron en la realización de la feria. En el año de 1990, la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, con varias instancias estatales, aquellos estados que estaban de acuerdo, dieron inicio al programa de fomento de la lectura que llevaba por título Las 4 estaciones del libro. Se trataba de que al iniciar cada una de las estaciones, es decir, primavera, verano, otoño, invierno, se hicieran actividades específicas para fomentar la lectura, en particular ferias del libro. Entonces se establecieron lemas o eslogans, como se dice ahora, para dar continuidad a este proyecto en el sentido de que se trataba de las 4 estaciones del libro. Entonces era, recibe la primavera con un libro, este verano vacaciona con un libro, en otoño los libros no se deshojan y en invierno los libros piden posada. Era una idea muy bonita que permitió a las distintas entidades que colaboraron en este proyecto sistematizar sus actividades y hacerlas con regularidad. Se buscaba además un propósito muy ambicioso que por ambicioso no fue posible conseguir, que era una propuesta de la ONU para desarrollar un plan que al terminar el año 2000, permitiera erradicar el analfabetismo en el mundo, ¿no? A 13 años de que terminó el milenio, pues no se logró, somos conscientes todos este propósito. En Veracruz todavía tenemos 11.4% de analfabetas del total de la población, es decir, aproximadamente casi 900,000 personas que no saben todavía leer ni escribir. En este momento de la modernidad realmente es terrible. En México tenemos casi 7 millones de analfabetas, que es una cifra alarmante, y en el mundo, cuando lo oímos, yo creo que cuesta trabajo hacer conciencia de ello. 793 millones de personas que no saben leer ni escribir. Y con esto les estamos cerrando la posibilidad de adentrarse al desarrollo, a vivir la vida y a todos los adelantos que se pueden conseguir con la letra. Bueno, en 1990 pues surgen varias ferias de libro infantiles y juveniles. De esas que surgieron, que deben haber sido aproximadamente unas 20 en 1990, solo subsisten a la fecha la de León, Guanajuato y la de Jalapa, Veracruz, que la primera, la de León, Guanajuato, ya no tiene este adjetivo de infantil y juvenil, es decir, solo la de Jalapa, de todas las que surgieron entonces, es la que sigue presente hasta hoy en día. Sin embargo, también hay que reconocer que a partir de este impulso al fomento de la lectura se dieron distintas iniciativas, sobre todo de la sociedad civil, que me parece muy importante. La Feria del Libro pues surge en 1990 en un contexto ideal para su desarrollo, bajo la tutela de la todavía entonces Secretaría de Educación y Cultura. Es muy importante hacer mención de que la cultura en ese momento, con una Secretaría de Educación y Cultura naciente y con un Instituto de Reacción a la Cultura que también había aparecido apenas en 1987, la cultura todavía estaba vinculada con el sector educativo, es decir, estaba dentro de la estructura del sector educativo. Decisión muy lamentable del anterior gobernador, de Fidel Herrera, que se encargó de llevarse la cultura al área de turismo, y desde entonces existe un divorcio impresionante que ha lastimado mucho a la cultura en Veracruz. Cuando se decide, cuando Conaculta viene y propone a la Secretaría de Educación hacer la Feria del Libro, quien está aquí presente, que era mi jefe, el maestro Francisco Alfonso Avilés, era entonces director general de Educación Popular, y le proponen a él hacerse cargo de la feria, y él a su vez me encomienda a mí hacerme cargo de la feria, porque yo entonces era jefe del departamento de ediciones pedagógicas y prensa, y por lo de ediciones pues me lanzaron a esta batalla felizmente. Sí es muy importante que si bien tenía yo el encargo de ser la coordinadora, pero fue un trabajo que hay que resaltarlo una y mil veces, de un equipo extraordinario y único, que me parece nunca, y perdón que me arriesgue a decir esta afirmación, creo que volver a conjuntar un equipo como el que se conjuntó
cuando nació la Feria del Libro es prácticamente imposible, sin considerarme a mí, por supuesto, hablo del resto del equipo. Pero además hubo otro factor muy importante, que había entonces un trabajo interinstitucional muy valioso que actualmente ya no se da. Participaron distintas instancias del gobierno del Estado que trabajábamos como una sola. Trabajábamos en reuniones colectivas para planear la Feria del Libro, se tomaban decisiones, a veces discutíamos un poco de las propuestas que cada quien presentaba, pero realmente había este trabajo coordinado. Vale la pena citar que entonces existían en varias entidades del país unos comités que se llamaban Comités Sectoriales de Educación Pública, Cultura, Recreación y Deporte, COSECRED por sus siglas, que permitían coordinar todos estos sectores y evitaban algo que es impresionante para los presupuestos, la duplicidad de acciones que se dan mucho ahora. Sí, antes se coordinaban las acciones y se tenía hasta cierto punto la posibilidad de no duplicar ni recursos financieros ni recursos materiales y evitar, por supuesto, el desperdicio. Además, también hay que pensar, era otro momento del país, en el año 1990 las instituciones públicas todavía tenían credibilidad, cosa que ahora ya está pues en cuestionamiento, ¿no? El año 1990 pues era un año propicio para inventar, para construir estos cimientos, para sentar precedentes. Además vamos a recordar algo que ayer decía la doctora Lucina Jiménez y que es muy importante, el contexto, los contextos donde surgen los proyectos. En el año 1990, la oferta cultural que existía en Jalapa particularmente se limitaba a la que tenía la Universidad Veracruzana. La naciente Secretaría de Educación y Cultura apenas empezaba a desarrollar algunas actividades y el movimiento artístico independiente era todavía incipiente en ese momento. En el año 1990, Jalapa solo tenía 288.454 habitantes, que es el número ideal para una ciudad, menos de 300.000 habitantes, es la ciudad ideal para vivir sin problemas. Entonces, en ese contexto, en 1990, con este número de habitantes, surge la Feria del Libro y se escoge para realizarla un edificio emblemático que es el Colegio Preparatorio de Jalapa, un edificio hermosísimo, histórico del siglo XIX. Para aquellos que no tuvieron oportunidad de verlo, lamentablemente que vengan de fuera no va a ser posible porque es una escuela y está cerrado, pero ojalá y puedan regresar en cualquier otro momento. Tiene una de las colecciones pictóricas más importantes en el estado y es una muestra representativa del estilo neoclásico en Jalapa. Ese primer año que nos tocó pues organizar la feria sin experiencia alguna, todos los que estábamos en este proyecto, tuvimos la fortuna de contar con la asesoría del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien siguiendo el esquema que usaban para organizar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, nos fueron guiando en cómo estructurar el programa, talleres, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, cine, grupos artísticos y actividades especiales. Así fue entonces pues que nos lanzamos a la aventura y en el mes de junio de ese año, con el arranque del verano, con el inicio del verano, surge también la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Durante 23 años, de 1990 a la fecha, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, otra vez los contextos, ¿no? Ha pasado, fíjense, por 5 gobernadores, 6 secretarios de Educación, 9 directores del Instituto Veracruzano de la Cultura. La feria ha vivido lo bueno y lo malo, por supuesto, de vivir bajo la tutela de las instituciones públicas, porque los que hemos trabajado en gobierno sabemos que lamentablemente no siempre se tiene el respaldo en muchos sentidos y a veces parece que uno está trabajando en contra de las cosas en lugar de trabajar con el respaldo. Yo debo decir, y no porque sea mi jefe actualmente ni porque lo tenga aquí a mi derecha, pero que cuando la Feria del Libro dependió de la Secretaría de Educación y Cultura, en particular del maestro Avilés, nunca tuvimos ningún problema. Afortunadamente él era el que se peleaba con la Secretaría de Finanzas para que nos dieran el dinero, pero esto facilitó muchísimo el que la feria pudiera arraigarse, que pudiera sentar un buen cimiento y de ahí seguir creciendo. Hoy la feria tiene un rostro totalmente distinto. Por decisión propia, en el año 2009 yo dejé la feria porque yo sentí que ya no tenía sentido que yo siguiera al frente. Parte de lo que también decía ayer Lucina Jiménez, hay que soltar los proyectos cuando ya están consolidados y cuando ya no importa si uno está o no está. Los estilos de hacer las cosas son totalmente distintos. Afortunadamente, pues, la feria sigue hoy en día realizándose. A mí me parece que un tanto desgastada y víctima de varios factores, entre los que se encuentra la reducción terrible de su presupuesto,
pues se hace prácticamente solo con lo destinado por Conaculta y la aportación del gobierno del Estado es realmente raquítica. Pues la Feria del Libro sufre también las consecuencias de este crecimiento anárquico de la ciudad y el aumento del número de sus habitantes, que ya ahorita vamos a ver la cifra, de los casi 300,000, menos de 300,000 que comentamos cuando surgió la feria, ahora ya son 200,000 habitantes más, ¿no? Entonces cambia todo el rostro de la ciudad. Sin embargo, hay un factor que para mí es el más rico de toda esta experiencia y que son los que se llaman a sí mismos los niños feria. Es decir, estos niños que crecieron en la feria a partir de 1990 y que hoy en día ya son jóvenes y que ellos mismos se dicen yo fui niño o yo fui niña feria. Esto me parece que es extraordinario. Algunos de ellos ya son papás que llevan a sus hijos a la feria, ¿no? Que es genial ver a aquel chiquito que de pronto lo miraba uno así, ahora ya, ellos son los que me voltean a ver a mí así, además de que yo soy bajita de estatura, pero bueno, es genial que ahora estos niños ya son papás que llevan a sus hijos y los que eran papás entonces ya van a visitar la Feria del Libro acompañados por sus nietos. Pertenece sin duda alguna esta Feria del Libro ya a varias generaciones y por ello, supongo yo, este sentido de apropiación es querida y reconocida por muchos, ¿no? En sus instalaciones se han construido múltiples historias, hay historias de noviazgos, de romances, de muchachos que se conocieron ahí, que ahora son papás también, ¿no? Gracias a la movilización de la población y de los libreros locales, que han sido una parte fundamental, en el año 2005 se logró evitar que la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil se fusionara con la Feria Internacional del Libro Universitario. No sé por qué razones, el entonces secretario de Educación y Cultura en el año 2005 decidió que la Feria del Libro debía desaparecer. Afortunadamente la sociedad civil y los libreros hicieron una movilización impidiendo esto y ahora Jalapa es afortunada porque contamos con dos ferias de libro con dos visiones totalmente distintas. La Feria del Libro es un proyecto vivo, ¿no? Como todos los proyectos culturales y por eso se ven afectados por los contextos locales, los contextos nacionales y los globales. Decimos ya no es la misma Jalapa, tiene otro rostro totalmente, la población supera los 500,000 habitantes de los menos de 300,000 que había cuando surgió la Feria del Libro y además los habitantes de Jalapa hemos visto desde el año 2000 un crecimiento bastante anárquico, desordenado de la propia ciudad y esto ha modificado los hábitos de los pobladores de Jalapa. Ahora mucho del consumo cultural se ha dirigido hacia los centros comerciales, allá es donde se reúne la gente por varias razones, pero además entre otras por la inseguridad que ha afectado a Jalapa como ha afectado a muchas ciudades de nuestro país. La gente se siente más segura en espacios privados más que en los públicos, donde bueno, abunda aparentemente más esta vigilancia. Ha pasado también cuando Jalapa era una ciudad segura, que a la Feria del Libro se le llamó la guardería más grande de Jalapa, ¿no? Era tan tranquila Jalapa y era tan segura la Feria del Libro que los papás dejaban en la puerta del colegio preparatorio, aunque todavía no hubiera abierto a sus hijos, los hijos entraban a la hora que tenían que entrar, se quedaban solitos, los papás regresaban en la tarde por ellos, les dejaban su lunch y no había ningún problema. Una mamá de un niño feria, que ahora ya es un abogado maravilloso, cuenta que Ángel tenía 6 años, ella se estaba bañando, el niño se desesperó porque la mamá no estaba listo y él iba a llegar tarde a los talleres, se salió de su casa, se fue a la Feria del Libro y la mamá salió de bañarse, no lo encontró, dijo, ¿qué pasó? Pues rápido a la Feria del Libro estaba ya el niño sentado en un taller disfrutando de la actividad. Entonces, bueno, esto ha sido la Feria del Libro para Jalapa, un lugar que ha podido albergar cariños, que ha sabido detonar inquietudes, pero sobre todo me parece que es un proyecto que por ser transgeneracional ha formado a distintas personas en la cuestión cultural, ha logrado sensibilizarlos. También hay que reconocer que el fomento a la lectura es una actividad permanente. La Feria del Libro, por ser una actividad que se realiza cada año, no puede por sí misma detonar esta posibilidad de que la gente se vuelva a lectura en automático por acudir a la feria, pero sí logra sensibilizar y lograr que la gente se encuentre con los libros y de pronto a lo mejor se lleve uno y de ahí empiece, con el apoyo de la familia, con el apoyo de la escuela, a hacerse lector. Yo creo que la Feria del Libro, sin duda alguna, es un regalo para Jalapa, un regalo cultural.
hay mucho que hacer en este sentido para sistematizar la información de la Feria del Libro, y yo creo que esto es lo que se requiere ahorita. Necesitamos esta información cultural que permita a las autoridades actuales tomar mejores decisiones de cómo planear la Feria del Libro. Sobre todo tener presente que los niños y los jóvenes de ahora ya no son los mismos que fueron en 1990, ahora el lenguaje está ligado con las nuevas tecnologías de la información, se vive de manera más rápida, todo es el panorama simbólico pues, al que se enfrentan nuestros niños y nuestros jóvenes es distinto. Para mí, los mejores asesores que podrían tener actualmente los organizadores de la Feria del Libro son estos niños y estas niñas feria que poco a poco, y aquí tenemos un ejemplo que está Linda por aquí, se han ido sumando a la organización de la feria. Solo ellos, con esta mirada que tienen los pies puestos en la historia de 1990, pero que están actuando en el siglo XXI, podrán dar este nuevo rostro y podrán maquillarla y dejarla como nueva la feria. Es urgente que haya sensibilidad también de las autoridades para pelear el presupuesto como se peleó hace casi 25 años y desarrollar todas las actividades que se requieren. Celebro que la Feria del Libro Infantil y Juvenil continúe y celebraré aún más verla renovada y verla como en mucho tiempo la vimos, que no se podían caminar por los pasillos a ciertas horas porque toda la población de Jalapa acudía a las instalaciones. Muchas gracias.